es la que es por eso es que estoy haciendo esto, porque la fe católica no es sencillamente ir a una misa, no es sencillamente ir a rezar el rosario. Sí, esas cosas son buenas, son lo que necesitamos, que es como para ponernos el hábito y empezar una lucha. El hábito para cubrir nuestra humanidad, para cubrir nuestro pecado, para cubrir nuestra persona, es eso, las devociones. Pero nosotros, ahí no puede quedar, tiene que ir más lejos. Esos sacerdotes son fáciles de determinarlo. Fíjense, lo primero que hacen es que quitan el yo pecador. ¿Por qué? Porque ya no es pidiéndole a Dios Todopoderoso que perdone nuestros pecados. Ya no es pidiéndole a la Santísima Virgen que interceda por nuestros pecados. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos. No. Por esto y lo otro, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Esto y lo otro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Eso, usted, sacerdote, es el culpable de que la iglesia esté como esté. Lloran los sacerdotes en el altar, dice la Santísima Virgen, y por sus ansias de placer y de poder y de tener, se han convertido en cloacas de impureza. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando Dios, mediante su Espíritu Santo, introduce en la liturgia el yo pecador, es sencillamente porque eso es lo que Él necesita para preparar el alma que lo va a recibir. El Espíritu Santo, moviéndose en su iglesia, prepara el alma para que reciba el cuerpo y la sangre de Jesucristo, alma y divinidad, en la Sagrada Comunión. Luis Hart dice: yo he querido ser sacerdote, pero el estado actual de los seminarios, el cambio de las verdaderas enseñanzas, entre otras muchas cosas, me ha frenado. El sacerdocio es lo más hermoso. Está claro, es cierto, hermano. No hay debajo del cielo y sobre la tierra un ministerio más grande que el ministerio sacerdotal. No lo hay. No lo hay. Siempre y cuando sea unido al de Cristo. Porque existe el sacerdote satánico, existe el sacerdote negro. Búsquense ahí en el internet, en YouTube se pueden buscar ese sacerdote, ese muchacho colombiano que llegó a ser, solo le faltó un solo paso para ser sacerdote negro de una secta satánica. Entonces, toda religión tiene sus sacerdotes. Los musulmanes le llaman imán, todos tienen sacerdotes. Al sacerdote cristiano lo identifica su unión con aquel sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec, Jesucristo nuestro Señor. El sacerdote que vive su propio ministerio y que se olvidó de eso, Manuel Ascariz Magariños lo está viendo. Bienvenido, hermano. Bienvenido, un saludo para usted, Dios le bendiga, la Santísima Virgen. El sacerdote que no hace, que no come, no une su sacerdocio al de Cristo y se baja para que sea Cristo y no empieza con traernos a Cristo desde el comienzo de la Santa Misa. Sencillamente es uno más, para no decir una cosa muy fuerte, porque a veces también, cuando viene a ver, ya ustedes saben, se rebelan todos esos demonios y quieren hacer a uno pedacito. Pero si usted es sacerdote que me está oyendo, porque ustedes saben que yo tengo varias personas sacerdotes que están aquí, que están oyendo y que se mantienen ahí, que me apoyan muchísimo y que están de acuerdo con todo lo que se está tratando y con las denuncias que hacemos, que no estamos criticando ni hacemos nada, sencillamente denunciamos los errores doctrinales que nos hacen no ser católicos. Eso es lo único que nosotros hacemos. Nosotros no atacamos a nadie, nosotros no criticamos a nadie. Nosotros sencillamente hacemos esto, denunciar los errores doctrinales que son herejías
que nos hacen no ser iglesia católica. Pues a esos sacerdotes también, yo sé que me están escuchando y ya vi, pero no vamos a mencionarlo. Pero entiéndalo bien, hermano. Los sacerdotes no son jefes, son servidores. Un sacerdote no está haciendo lo que usted tiene que hacer, lo que tiene que hacer para la comunidad, y usted está en el pleno derecho, según el artículo 212 del Código de Derecho Canónico, a llamarle la atención a ese sacerdote y decirle al sacerdote: hey, ¿qué pasó? Yo necesito que usted me dé la fe en la que yo fui bautizado. Usted me tiene que predicar la fe en que yo me bauticé, la fe católica. Usted no me puede venir a mí con disparates. Y no tanto eso, practicar una liturgia que, aunque se están agarrando de que el Concilio Vaticano II y del nuevo Ordo Missae se están agarrando para hacer 20.000 barbaridades y prostituir la liturgia, movidos por el espíritu de apostasía del mismo Satanás, que se metió en los seminarios a hacerle creer a ellos que no importa cómo se haga para Dios, que como quiera Dios es bueno, Dios es misericordioso. Tantos ejemplos que nos deja Dios. Los hijos de Aarón, siendo de casta sacerdotal, siendo hijos de sacerdote, que ustedes saben que en esos tiempos no se ordenaba a nadie sacerdote. El padre era sacerdote, los hijos eran sacerdotes. Y los dos hijos de Aarón entran en el Santísimo a prenderle un fuego al Señor, al Altísimo, donde estaba, en el Arca de la Alianza, y caen muertos en el acto. Y eran hijos de sacerdotes, hombres viviendo en gracia, en castidad y en cosas, pero que a Dios se le adora, se le ama, se le venera, se le respeta, como Dios quiere ser adorado. No es como yo quiero adorarlo o respetarlo o venerarlo. No es como yo quiero, no es como yo me siento bien. Porque no es que las cosas de Dios son así, de esa manera. Por eso decía San Agustín: todo lo que tú pienses que es Dios, no es. No lo es. Por eso tenemos que adorarlo como Él quiere ser adorado. No es como nosotros queremos hacerlo. Él es Dios. Y así es que tiene que ser, hermanos. El sacerdote no es jefe. Es un servidor. Y si el modernista se le pone difícil, hágaselo saber claramente. Vamos entonces a hacerlo a nivel de diócesis. Y recuérdense de algo. Ustedes pueden reunir firmas para someter a ese sacerdote a atención. Marco Antonio Adriano Ramírez, bienvenido, hermano. La misa de estos sacerdotes son válidas. A una pregunta que hace: ¿mi comunión y confesión es válida? Dice Marco Antonio Adriano Ramírez. Bueno, yo te voy a hablar de algo, Marco Antonio Adriano Ramírez. Te voy a hablar de una experiencia personal mía. Te voy a hablar de mí. Pablo Delgado, bienvenido. Al principio que empezó esta debacle y este desbarate y todas estas cosas que empezaron a partir del 2013, que los enemigos de la iglesia regresan a la iglesia inspirados por todo lo que se le estaba presentando, que la iglesia poniéndose de rodillas ante el mundo para pedirle perdón al mundo, para pedirle perdón a los homosexuales, para pedirle perdón a las prostitutas. A razón de eso se llena la iglesia de todos los enemigos de la iglesia y entran a la iglesia a atacarla desde dentro. Cuando comienza toda esa situación, comienzo yo a sufrir en carne viva los abusos litúrgicos que comenzaron a entrar. Acuérdense que Benedicto XVI no permitió nunca un abuso litúrgico. Benedicto XVI todo el tiempo mantuvo la sacralidad de la liturgia y de los sacramentos. Hizo su papel como guardián de la fe. Hizo su papel perfectamente, por lo que es mi papa. El papa de la iglesia católica, de la verdadera iglesia, de la pequeña iglesia remanente. Santa Iglesia Católica.
a razón de eso, yo comencé a sufrir muy fuerte. ¿Por qué? Porque no me atrevía a llamarle la atención a todas esas cosas que estaban pasando. Comencé en un momento dado. Bueno, tú sabes que siempre uno llega al templo y cuando uno llega al templo, pues uno llega con tiempo suficiente para uno botar toda esa presión del mundo, de la calle, todo el ruido y poder recoger el alma para entrar en los misterios de la Sagrada Misa, que todos los días es diferente. Y yo le decía al Señor en mis oraciones, Padre, mi corazón sangra ante esta barbaridad. Se comenzaron a introducir cosas de un sacerdote que se bajaba en ese momento, se bajaba del altar, ya con la consagración hecha en el momento de la paz, a dar la paz, y se bajaba y le daba la espalda al Señor, se bajaba del altar y le daba la espalda al Señor y comenzaba a hacer proselitismo político, saludando a todo el mundo. Y iban mujeres hasta con esos escotes y esos pantalones apretados y se daban un abrazo y político. Me acuerdo que una vez le dije, oiga, usted como concejal sería buenísimo para esta área aquí, como concejal político, pero como sacerdote, ¿saben por qué? Contaminado de esos seminarios. Y creía que lo estaba haciendo bien. Y Jesucristo es tan bueno porque cuando yo le llamé la atención por eso, me dijo, ¿y usted cree que yo me voy a condenar por eso? Yo, bueno, yo no soy quien para condenarlo, pero no, pero de que no le va a ir bien con Jesucristo, no le va a ir bien. Eso no es nada para esta gente, ni para ahora mismo, muchísima gente. Al momento de la paz, la paz no es un saludo, no se quiera sentir el bueno saludando el hermano. Cuando yo estoy seguro que si ese hermano le dice que necesita 20 pesos para comer, hasta ahí llegó la bienaventuranza suya. Hasta ahí llegó. Si ese hermano le dice a usted que necesita 10 pesos para comer, hasta ahí llegó usted siendo bueno. Pero muy bueno, los políticos saludando. Señor, Jesucristo está consagrado en el altar. Cuando el sacerdote dice, la paz sea con ustedes, y ustedes dicen, y con tu espíritu, ya. Ya. Se cumplió con el rito litúrgico de la paz. Ahora, yo le doy la mano a mi hermano, y le doy la mano a mi hermano que está aquí, rectificando que me pongo en paz con mis hermanos. Pero la paz que me manda el sacerdote es la paz que me está mandando el Espíritu Santo mediante el ángel de la paz. Esos son cantidad de estupideces que jactándose de sabios se volvieron estúpidos y cambiaron la gloria de Dios por sus propias creencias. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 22 y 23. Todas esas cosas comenzaron a hacerme sufrir, hermano, para seguirle contestando su pregunta. Y sé que viene con la cuestión del sedevacantismo, porque cuando hacen esa pregunta, yo esa pregunta la conozco, esa pregunta es sedevacante. Yo no soy sedevacante, yo creo que la iglesia existe todavía, que existe un pequeño remanente porque lo dijo la Virgen. Y porque dijo Jesucristo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y las fuerzas del infierno no prevalecerán. Pasará el momento que la iglesia aparecerá que desapareció. Pero no es así. Tenemos un papa que desapareció junto con la iglesia remanente. La iglesia no prevalecerán las fuerzas del infierno, las puertas del infierno, porque es de Cristo y Cristo es el Todopoderoso. Sí, lo dice el Catecismo 675, 676, 677, la última prueba de la iglesia, y que la iglesia no se mantendrá, no será como un triunfo en la tierra, no. En la tierra no, pero sí un triunfo espiritual. ¿Por qué? Porque esa iglesia remanente es espiritual. Y esa iglesia está conectada con la iglesia triunfante del cielo, con la iglesia purgante y con la iglesia militante, que es una. No son tres iglesias.
dice Juan Luis Galván. Y un antipapa ocupando el lugar que no le pertenece. Exactamente, pero está claro. Léanlo ahí. Léalo en su lugar, ahí cada cual. Yo siempre digo ahí, se lo digo a los sedevacantes. Se lo digo a los sedevacantes porque al principio de yo comenzar esto, todas esas fuentes de sedevacantes que son, que van a tener que darle mucha cuenta a Dios. Van a tener que darle cuenta a Dios porque muchos de ellos tienen razón en muchísimas cosas que dicen, pero a veces se exceden. Se exceden y se le olvida que la iglesia es el cuerpo místico de Jesucristo. Y se exceden, y yo sé por qué se exceden, y se entienden muchísimas cosas, pero cuidado. Cuidado, porque hay cosas que no sabemos. Nosotros no conocemos a Dios. No sabemos de Dios, no lo sabemos. Eso fue lo que le pasó al diablo cuando creyó que se sabía. Satanás creyó que sabía a Dios, que ya conocía de Dios, que ya tenía todo lo que conocía de Dios. Y miren lo que le pasó. Yo no creo en el sedevacantismo. Yo creo que a Benito XVI, si lo traicionaron, si lo sacaron, si se hicieron una mafia para impedir su elección, señores, pero eso se cae de la mata. Eso se cae, eso está maduro. Agárrenlo esa fruta. Porque si le hicieron todo eso a Benito XVI tiene más cabeza que Bergoglio para ejecutar cualquier acción, es un intelectual. Es una mente privilegiada. Y entonces, ¿cómo es posible que van a sacar a la mente privilegiada para meter un patán ahí que no sabe nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no podía, no iba a llevar los planes. Cuando le dijeron que la comunión de a los adúlteros, dijo no. Y esas cosas hay que tenerla en cuenta, porque eso nos puede resultar a nosotros como prueba para el día del juicio. ¿Por qué? Porque no tuvimos ojos para ver eso. Y queríamos la perfección en Benedicto XVI que nosotros no tenemos. Y sin saber la presión que estaba recibiendo ese pobre siervo de Dios. Nos olvidamos de todas esas cosas. Ay, no, soy sedevacante porque Benedicto XVI, oiga, Benedicto XVI está vivo. Y Benedicto XVI defendió los depósitos de la fe. Lógico, hubieron errores que se cometieron ahí. Porque demasiado lobo metido en el rebaño, como lo dijo. Señores, abran la mente, ustedes sedevacantes. Abran la mente y si su pastor le dice, al momento de tomar la rienda, oren por su pastor para que no tenga que huir de los lobos. Ya, abran el corazón y dejen de tanto disparate que se le puede convertir en problema serio en la economía del alma en el momento del juicio. Bueno, pues le termino ese hermano porque esa pregunta me gustó, principalmente porque aparecen siempre esos sedevacantes a tirar esos ganchos así como para dañar el momento. ¿Y para qué? Para crear la duda y para... No, señor, mire, yo sencillamente le puedo decir a cualquier sedevacante, no está de acuerdo conmigo, retírese de mi página. Retírese de mi página, no profesamos la misma fe. Yo creo que la iglesia existe. Y creo que la iglesia no está vacante porque Benedicto XVI está vivo. Y tiene el anillo papal, la cruz papal y viste de papa. Y lo que decía de la pregunta que hizo acerca de si consagra un sacerdote, si es ordenado canónicamente y si usa las palabras consagratorias, sí, hay consagración. Porque no es él. No es él, es Cristo. Si confiesa, sí. Me hizo 2 preguntas. Ahí leo, sí. Que si puede confesar los sacerdotes. Sí, sí, si está ordenado canónicamente y usa las palabras, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sencillamente, oiga, ¿quién es que lo está absolviendo?
no es el sacerdote. Y con eso cierro ese punto ahí. Y vuelvo y retomo a lo que le hablaba de los sacerdotes, que no son jefes, que son servidores. Servidores del altar. A ustedes que están pasando por situaciones y que me están escribiendo todos los días diciéndome que qué van a hacer en sus comunidades. Yo sé que también se hace poco, porque hay algunas comunidades donde se puede hacer poco, porque hay demasiadas personas buscando puestos y posiciones dentro de la iglesia, buscando ser ellos, que los sacerdotes ustedes saben lo que les estoy diciendo porque lo están viviendo. Pero siempre aparecen. Busquen aquellas personitas que ustedes ven que comparten su misma fe. Hagan una carta diciéndole a ese sacerdote que corrija esas faltas. Si él no atiende, entonces hagan una carta a la diócesis, las mismas personas, pidiéndole la corrección de ese. Yo me fui de una comunidad por eso. ¿Por qué? Porque cuando miré a mi lado, el sacerdote se había vuelto en un Ricky Martin de la iglesia. El Ricky Martin de la iglesia era un artista. Lo último que él hacía era que comenzaba a dirigir, se ponía delante del altar a dirigir a todo el mundo. Llegó una persona que viene de familias protestantes y que fue a su país a una visita de un momento, y allá en una de las iglesias protestantes de garaje de su familia oyó que la pastora de su familia, que era su familia, leyó la palabra de Dios. Y cuando terminó de leer la palabra, el ministerio musical hizo bueno, ya saben, las personas que me conocen y que pertenecen a esa comunidad ya saben a quién me refiero. Entonces cuando leían después de la lectura del evangelio, venía el sacerdotito y se paraba adelante y comenzaban esa gente que la palabra de Dios, todo lo otro, cuando totalmente cosas antilitúrgicas, metiendo cosas, se convirtió en un Ricky Martin. Y cuando yo traté de llamar la atención, bueno, ese sacerdote, con mucha oración y con muchas rodillas, logró se logró que el obispo ni siquiera, no que lo quitara, sino le dio todavía mejor puesto, pero por lo menos, aunque fuera dándole mejor puesto, no lo sacaron del sitio. Lo nombraron párroco por haber dañado la liturgia totalmente, a él le ha hecho un daño grandísimo a una comunidad que no ha podido ser espiritual más nunca. Porque ese le hizo el helado, y el que llegó entonces le puso la fresa. Porque el que llegó fue, vamos para Jerusalén, vamos para donde la Virgen de Guadalupe, vamos a viajar para España, vamos para la catarata del Niágara. Le pusieron el sacerdote viajero, oigan. Y el tipo llenándose los bolsillos de dinero, buscando dinero como un desgraciado. Y todo el mundo callado. Porque no le puede decir nada al jefe. ¿Jefe de qué? Jefe de Caldera, compadre. El que es dueño de la iglesia, que me enseñe el título. Y yo me callo. Como le pasó a un protestante, amigo mío, que fue a una iglesia ahí del pueblo, y una iglesia protestante, y cuando llegó se puso a querer corregir al pastor, y el pastor lo sacó inmediatamente. Lógico, él es el dueño. Pero en esta que yo estoy, el dueño se llama Jesucristo. Y para yo salir de la iglesia, yo tengo que violar uno de los estatutos, de los reglamentos de la iglesia. Yo tengo que caer en herejía, en blasfemia o sacrilegio, para ser llamado la atención. Pues por eso me fui yo de esa comunidad. Ahora, hermano, eso que le estaba hablando acerca de los abusos litúrgicos, no logran cuadrar una cosa. Y lo último es que esas mismas personas que están, que no cuajan una oración, no se puede oír una sola voz en su oración, son las mismas personas que cuando viene el momento del Padre Nuestro, lo terminan con un amén
Hermano, católico, hay dos tipos de Padre Nuestro, para que tú veas hasta dónde llega la confusión de la iglesia. Hay dos tipos de Padre Nuestro. Un Padre Nuestro normal, que es el que se usa en el rezo del Santo Rosario, en el rezo de las oraciones comunes, y un Padre Nuestro litúrgico, que es el que se usa en la Santa Misa y en el rezo de las horas las horas de la liturgia de las horas, en el oficio divino. Eso es un Padre Nuestro que no lleva amén, ni el de la misa, ni el de las horas litúrgicas. ¿Por qué? Porque lo cierra la oración sacerdotal que viene detrás. Sin embargo, ustedes oyen esas viejitas llenas de esa pretensión y de esas cosas y de falsas devociones, que son las primeritas que dicen amén en el Padre Nuestro de la misa. Pero no aparece un pastor que le diga, oiga, hay un problemita, usted no puede decir amén, porque el Padre Nuestro, no se lo dicen. Yo quisiera preguntarle, pero ¿por qué no le dice a esa ovejita que en el Padre Nuestro de la misa no se dice amén? Que en la liturgia no lleva amén el Padre Nuestro de la misa. ¿Por qué no se lo dice? Porque es un falso pastor, es un asalariado. No quiere agarrar y tomar en cuenta que esa ovejita se está saliendo de la sincronización del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el que lleva la partitura. Y que sencillamente ese músico que dijo amén se salió. Se salió, quedó fuera de la liturgia, de la armonía litúrgica. Que es lo que forma la verdadera adoración a Dios. Dice Julia Parra, yo quiero preguntar, en una ocasión, yo comenté que las mujeres no deben ser ministras extraordinarias de la Eucaristía por la forma de vestir y comportarse, y un sacerdote me llamó la atención. Imagínese usted, ese que le hizo eso es un falso sacerdote. Ese no es un sacerdote católico. Mentira, ese es un protestante con sotana.